Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El mundo es un torbellino caótico y cambiarlo requiere repensar la diplomacia. ¿No sería fantástico si todos los elementos de la sociedad funcionaran en perfecta armonía todo el tiempo? Para la gran mayoría de nosotros, la respuesta es un sí obvio, pero gracias al interés propio, el mundo funciona actualmente más como una sala de conciertos de rock que como una máquina bien engrasada. Basta con considerar a todos los diferentes actores en juego, todos persiguiendo sus propios intereses. Están el norte global, el sur global, los políticos, los académicos, las corporaciones multinacionales y los grupos religiosos, solo por nombrar algunos. Nadie es totalmente inocente en esta caótica mezcolanza, y todo el mundo puede parecer sospechoso. Cada uno de los actores es tan ambicioso que sus interacciones invariablemente resultan en luchas de poder masivas. Por eso un pozo de Mosh es una comparación tan buena, todas estas fuerzas diferentes se mueven violentamente, a veces incluso violentamente, chocando entre sí. Obviamente, esa no es forma de gobernar el mundo. Para cambiar la situación, necesitamos un nuevo sistema diplomático, una megadiplomacia que haga que todas las fuerzas influyentes negocien y trabajen juntas entre sí. Pero antes de llegar allí, hablemos primero de la diplomacia en general. El concepto de diplomacia existe desde hace milenios. De hecho, los antiguos mesopotámicos, que vivían en lo que hoy es Irak, utilizaron la diplomacia para transmitir importantes mensajes de la divinidad de una ciudad-estado a otra. Más tarde, los antiguos griegos convirtieron la diplomacia en una herramienta para dedicarse al comercio y la política. Y mucho más tarde, en los siglos XIX y XX, la diplomacia se convirtió en un proceso secreto de negociación, llevado a cabo por los ultrapoderosos en salas oscuras y llenas de humo. Es importante conocer esta historia porque, por supuesto, ese no es el tipo de diplomacia que se requiere aquí. En el mundo moderno. Especialmente con las tecnologías emergentes, la diplomacia es mucho más que un medio de negociación y defensa contra la guerra. Para que la diplomacia sea mega significa que es una red compleja que conecta a una amplia gama de actores que trabajan juntos para crear un futuro mejor. Pero, ¿quiénes son estos megadiplomáticos? Eso es lo que trataremos a continuación. Ser diplomático significa ser influyente, proactivo y colaborativo. ¿Ha oído hablar de una organización llamada Americans for Informed Democracy OID? Este grupo organizó recientemente un taller diplomático en el que participaron cientos de estudiantes. Sin embargo, los participantes no solo representaban a los países. También representaron a actores como Greenpeace, la Organización Mundial del Comercio y los principales cárteles petroleros para simular negociaciones sobre todo tipo de temas, desde los subsidios agrícolas hasta la deuda nacional. Esta simulación es extremadamente útil porque es una descripción precisa de cómo funciona el poder en el siglo XXI. Hoy en día, cualquier entidad influyente puede desempeñar el papel de diplomático. En este sentido, la diplomacia no consiste solo en representar a los estados nacionales, en cambio, los nuevos diplomáticos son empresarios, activistas, académicos e incluso celebridades. La lista continúa, y cualquiera que tenga influencia puede ser diplomático. Pensemos en la organización benéfica Oxfam. Oxfam gasta millones de dólares para garantizar que el personal de mantenimiento de la paz de la ONU en Ruanda tenga radios, pero también invierte en empresas farmacéuticas para poder opinar sobre temas como las políticas de vacunación. De este modo, Oxfam es una gran diplomática porque utiliza su autoridad para forjar conexiones significativas. Todos los diplomáticos deben aspirar a una posición similar abordando las situaciones de manera proactiva con la voluntad de colaborar. El primer paso, trabajar de forma proactiva, es crucial. En los casos en que los diplomáticos no son proactivos, un buen enfoque consiste en vincular su ascenso con su desempeño. Por ejemplo, imagine a un diplomático francés que no conseguirá su cómodo trabajo en la ciudad de Nueva York sin completar con éxito un proyecto en Sudán para llevar agua dulce a los escolares. A partir de ahí, los diplomáticos deben entender la sinergia que pueden lograr mediante la colaboración.
Como los diplomáticos no son expertos, no hay forma de que entiendan todo lo relacionado con el trabajo que realizan en campos como la gobernanza y el desarrollo. Necesitan trabajar en equipo con personas que sean expertas en estos campos. Al combinar sus habilidades con las de los demás, los diplomáticos pueden producir mejores políticas y resultados más favorables. La estabilidad global depende de la estabilidad regional y de los nuevos enfoques de la diplomacia. A pesar de incontables años de trabajo para forjar un sistema de seguridad global, la guerra está sobre nosotros. En realidad, siempre lo ha sido. Está claro que algo no funciona. Entonces, en lugar de aspirar a un sistema de seguridad global, deberíamos centrarnos primero en la construcción de dichos sistemas a nivel regional. De hecho, mientras lees esto, el mundo está formando nuevos sistemas regionales, cada uno con sus propias reglas. Tomemos como ejemplo algunas de las tensiones regionales actuales, ya sea entre Arabia Saudí e Irán o entre China e India. Debido a su naturaleza regional, estos conflictos impiden soluciones globales más amplias. Dicho esto, los enfoques regionales pueden ser increíblemente efectivos para hacer frente a este tipo de situaciones. Precisamente por eso estamos viendo cómo los sistemas regionales emergen como actores internacionales clave, como la Unión Europea, UE, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Estos tres sistemas están destinados a fomentar la confianza y la paz en sus respectivas regiones. La diplomacia puede ayudar en este proceso de construcción de regiones estables, pero no el tipo de diplomacia de Estado a Estado al que estamos acostumbrados. Lo que se necesita, en cambio, es una diplomacia del tipo independiente y del crowdsourcing. Este enfoque ya está cobrando fuerza a medida que han surgido nuevas iniciativas empresariales, basadas en la mediación y la diplomacia, en los últimos años. Estos proyectos están dirigidos por organizaciones independientes y ONG que ofrecen servicios diplomáticos que incluyen asistencia legal, asesoramiento político y resolución de conflictos. Pensemos en el Diplomático Independiente, una organización fundada por el exdiplomático británico Carner Ross. Este grupo ofrece servicios diplomáticos a estados, regiones incluso a los llamados estados apátridas, como Kosovo. Hace poco, trabajó con el gobierno exiliado de Birmania para fomentar la comunicación entre el gobierno derrocado y la Junta sobre, entre otras cosas, cómo construir la democracia en el país. Como esta organización opera de forma independiente, puede trabajar libremente, sin que una autoridad superior le diga qué hacer. Esta libertad permite al grupo utilizar un enfoque de colaboración colectiva en el que el personal trabaja directamente con los clientes, manteniéndose así continuamente al tanto de las novedades. Como resultado, la información no queda atrapada detrás de los muros oficiales ni de la burocracia. El colonialismo ha dejado a su paso estados débiles y fracturados, pero un nuevo tipo de colonialista puede arreglarlo. En el mundo actual, se considera que el colonialismo es un término negativo que se refiere a una práctica perjudicial que fragmentó el mundo. Pero, ¿se puede reapropiar para siempre? Bueno, empecemos por entender completamente el daño que ha causado el colonialismo. Dejó a decenas de estados en pésimas condiciones, incapaces de forjar gobiernos nuevos y fuertes. Esto planteó enormes problemas cuando comenzó la descolonización, cuando se dejó que las antiguas colonias europeas formaran sus propios estados. En la forma en que estaban, eran en gran medida incapaces de mantener la infraestructura y el aparato administrativo construidos por sus colonizadores europeos. Las guerras civiles y los golpes militares se convirtieron en algo habitual, lo que, a su vez, impidió que las antiguas colonias se convirtieran en verdaderos estados soberanos. Incluso décadas después de la descolonización, muchos de esos lugares, como el Congo y Afganistán, siguen siendo frágiles, sin ninguna autoridad gubernamental real. Son incapaces de gestionar problemas como los brotes de enfermedades, el desempleo desenfrenado y el rápido crecimiento de la población. Apenas pueden mantener a la gente alimentada, y mucho menos abordar un problema complejo y colosal como una economía estancada. Por eso, reciben asistencia.
De hecho, en 2005, hasta 130 países recibieron ayuda alimentaria de donantes y organizaciones benéficas de diferentes tipos. Pero, ¿qué tan soberano puede ser un Estado si depende de la caridad para alimentar a su pueblo? Ejemplo de ello, Indonesia. En 2004, después de que el país fuera devastado por un tsunami, el gobierno estuvo notoriamente ausente. En su lugar, gobiernos, ciudadanos y corporaciones extranjeros inundaron el país con alimentos y otro tipo de ayuda por valor de millones de dólares. Pero hay una estrategia mejor. Los diplomáticos, o los nuevos colonialistas, como se pueda imaginar, pueden ayudar a volver a unir estos estados divididos. Por lo tanto, si bien una miríada de organizaciones, gobiernos e individuos se esfuerzan por ayudar a los estados débiles, para que ese proceso no se convierta en el colonialismo 2.0, es necesario ayudar a los estados a ayudarse a sí mismos. En otras palabras, en lugar de actuar como un tipo diferente de fuerza ocupante, los nuevos colonialistas deberían proporcionar recursos que ayuden a los estados a resolver sus problemas por sí mismos. Para ello, deben intervenir en la política nacional, destituir a los líderes deshonestos y capacitar a la ciudadanía para que tome medidas. Los países pobres deben aspirar a objetivos realistas, concentrar su energía e invertir en la cooperación entre el sector público y el privado. Hay muchos países pobres en el mundo que son ricos en recursos naturales, pero que, sin embargo, fracasan sistemáticamente en salir de la pobreza. ¿Por qué? Bueno, al tratar de emular a las economías emergentes como las de los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China, los países pobres a menudo se dejan llevar por alto. En el proceso, terminan obstaculizando sus planes de desarrollo. Un mejor enfoque consiste en establecer objetivos realistas y centrarse en nichos de mercado en los que estos países en desarrollo más pequeños puedan sobresalir. Después de todo, los países BRIC no llegaron a sus posiciones de poder mundial copiando el éxito de Occidente. Más bien, se centraron en hacer lo que tenía sentido en sus propios contextos económicos y en hacerlo lo mejor que podían. Otros países en desarrollo deberían aprender de ellos y hacerlo mismo. Pensemos en los estados del Golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Qatar, que prosperan si concentran sus esfuerzos. Algunos se centran en las exportaciones de petróleo y gas, mientras que otros se centran en el turismo o el transporte marítimo. Por lo tanto, un país altamente empobrecido como Tayikistán debería tomar a Nepal o Kirguistán como punto de referencia para sus propios objetivos. Si bien es posible que Nepal y Kirguistán no sean estrellas mundiales como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, han aprovechado sus recursos naturales, y sus hermosas montañas en particular, para crear industrias turísticas prósperas. Para lograr ese éxito, las naciones más pobres deberían esforzarse por forjar asociaciones entre los sectores público y privado. De hecho, si nos fijamos en los ejemplos de países que han salido de la pobreza, muchos de ellos lo han hecho mediante la introducción de la cooperación pública y privada. Esta colaboración es fundamental para el crecimiento económico sostenible. Por ejemplo, en la India, una sucursal en Delhi de la empresa familiar Tata Power ayudó al municipio de Delhi a erradicar el robo de electricidad. O tomemos el caso de la compañía petrolera de Arabia Saudí, Aramco. La empresa se alió con universidades extranjeras para construir la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah, garantizando estándares respetados a nivel mundial para la educación nacional de Arabia Saudí. Ayudar a los países empobrecidos implica centrarse en sus necesidades inmediatas y construir su independencia. ¿Sabía que hay aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo que viven con menos de $1,25 al día? Es verdad. La pobreza está en todas partes, y las agencias de ayuda podrían ser las culpables. Al final, la dependencia de la ayuda impide que los países pobres logren verdaderos progresos. Como resultado, a pesar de que hay 230 agencias de ayuda en todo el mundo, la gente sigue pasando hambre. Las organizaciones extranjeras que envían dinero desde el extranjero, como el Banco Mundial o la ONU, se ven tan agobiadas por la burocracia y la redacción de informes que no pueden invertir en posibilitar los grandes avances que podrían generar un cambio duradero.
Como resultado, los países subdesarrollados a los que se supone que deben atender simplemente pasan a depender de sus donaciones sin desarrollar ninguna capacidad para progresar por sí solos. Por ejemplo, algunos países extremadamente pobres como Burkina Faso, Haití y Gambia reciben el 50% de sus presupuestos nacionales de ayuda externa. Eso provoca una dependencia absoluta de la ayuda extranjera y el estancamiento de cualquier progreso significativo. Por lo tanto, en lugar de prestar ayuda, las personas deberían centrarse en las necesidades inmediatas de esos países, lo cual es una tarea mucho más manejable que abordar la pobreza en sí misma. En pocas palabras, ayudar a las naciones pobres significa salir y aprender lo que necesitan para progresar. Este es un paso crucial. Sus necesidades van mucho más allá del dinero, también incluyen cosas como el acceso a agua limpia, alimentos, educación y vivienda. Todas estas necesidades pueden satisfacerse movilizando a las personas sobre el terreno, no en sus oficinas de la ciudad de Nueva York. Si bien muchas organizaciones intentan aplicar este enfoque, después de algunos años de implementación, muchas de ellas se sobrecargan. Burocráticamente, se politizan y, en general, son mucho menos eficaces. Es importante que nuestros nuevos sistemas diplomáticos se dediquen a crear empresas que puedan atraer inversión extranjera y a trabajar para satisfacer necesidades tangibles, como construir carreteras, escuelas y hospitales donde más se necesitan.